Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Tuba Büyüküstün firma con el corazón. El contrato que dejó sin palabras a Engin Gülerek. En una industria donde los compromisos se firman con cláusulas, y los sentimientos se sellan detrás de cámaras, Tuba Büyüküstün ha hecho algo inesperado, casi revolucionario. Redactar un contrato de amor. Pero no se trata de un guión más ni de una estrategia publicitaria. Es una propuesta sincera, audaz y cargada de simbolismo que ha descolocado incluso al siempre sereno Engin Gülerek. Nadie en su entorno lo vio venir, ni siquiera sus más cercanos. Y eso es lo que ha hecho de esta iniciativa un tema de conversación que no para de crecer entre bastidores y en las redes. El documento, escrito a mano por la propia Tuba, no contiene artículos legales, pero sí promesas emocionales. Habla de lealtad, de presencia real, de escucha activa y de compartir silencios. No hay condiciones, sino deseos. No hay penalizaciones, solo compromisos del alma. Lo más impactante fue que lo presentó en una cena íntima, entre luces tenues y sin testigos, colocando sobre la mesa algo más fuerte que cualquier declaración pública. Su voluntad de construir algo diferente. Engin Gülerek, acostumbrado a mantener su mundo emocional bajo 7 llaves, quedó sorprendido. Durante unos segundos, según cuentan, no pudo articular palabra. Se le notó el temblor en las manos, ese que aparece cuando la vida te pone frente a lo inesperado. Porque, aunque el amor entre ellos ha sido objeto de rumores y miradas cómplices desde hace años, nunca había sido abordado de una manera tan frontal, tan sin filtros, tan real. Y en ese instante, el mundo pareció detenerse. El contrato de amor no exige exclusividad, pero invita a la autenticidad. No impone tiempos, pero pide presencia. Tuba ha dejado claro que no se trata de posesión, sino de elección diaria. De elegirse el uno al otro cada mañana, incluso en la rutina, incluso en los silencios incómodos. Y eso, en los tiempos que corren, es más revolucionario que cualquier manifiesto. Engin Gülerek lo supo al instante. Lo leyó completo, en silencio, sin interrumpir. Y cuando terminó, la miró como si la viera por primera vez. Esa noche marcó un antes y un después. No hubo firma con tinta, pero sí con miradas. Porque hay acuerdos que no necesitan notarías, solo latidos. Tuba quiso romper con la idea de que las relaciones en su entorno solo pueden ser superficiales o pasajeras. Ella quiso establecer un código íntimo, único, a su manera. Algo que hablara más de la conexión emocional que de los gestos públicos. Y al parecer, Engin Gülerek entendió cada línea, cada palabra no dicha. Desde entonces, se les ha visto distintos. Más presentes el uno en el otro, más cercanos. No necesitan posar ni confirmar nada, el cambio está en sus gestos, en la forma en que se escuchan, en la manera en que se esperan. Para muchos, esta historia parece salida de un drama romántico turco. Pero quienes los conocen bien saben que lo que ocurre entre ellos es tan real como sutil. Y que Tuba, al dar ese paso, ha abierto una nueva forma de entender el compromiso emocional. El rumor de este contrato se ha extendido como fuego. Algunos lo llaman poético, otros lo califican de valiente. Hay quienes creen que es una respuesta simbólica a las relaciones fugaces del medio artístico. Lo cierto es que nadie esperaba que Tuba, tan reservada en cuestiones del corazón, hiciera algo tan simbólicamente poderoso. Y mucho menos que involucrara directamente a Engin Gülerek, con quien siempre ha existido una conexión fuera de lo común. Entre bastidores, los allegados a ambos aseguran que algo profundo ha cambiado. No hay necesidad de anunciar un noviazgo formal ni de actualizar estados en redes sociales. La profundidad de esta conexión no se mide en likes, sino en lealtad silenciosa. Lo que ha surgido entre Tuba y Engin Gülerek no responde a los parámetros convencionales, y por eso genera tanto interés. Es una historia que avanza sin gritar, pero deja huella. Las redes sociales han comenzado a debatir sobre el contrato de amor. Algunos fans lo han calificado como el gesto más romántico del año. Otros han comenzado a replicarlo con sus propias versiones inspiradas en el documento de Tuba. Sin quererlo, ella ha iniciado una ola de emociones